municipios y ya detectamos pues algunas cuestiones respecto de la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial y la violencia sexual, incluso la violencia laboral. En realidad el diagnóstico abarca 12 vulnerabilidades. Abarca cuestiones como el indigenismo, como jefas de familia, cuestiones como mujeres discapacitadas, mujeres de la tercera edad, también problemas de adolescentes embarazadas. El diagnóstico es sumamente amplio. Ahorita nos hemos centrado en la parte de la violencia contra la mujer, pero vamos a desarrollar trabajo respecto de cada una de las vulnerabilidades que encontramos. ¿Y los resultados cuáles son, doctor? Pues mire, vimos que en cada municipio hay resultados diferentes. Por ejemplo, en cuestión de violencia psicológica, el 38.5% de las mujeres en el centro nos está hablando de que sufren violencia psicológica. Cuando se le habla mal a la mujer, cuando se le habla con palabras altisonantes o cuando se le humilla, está en una situación de violencia psicológica. Pero vemos que en el centro es el porcentaje más alto, también en Cunduacán, en Comalcalco. Hay ciertos municipios donde es más fuerte el problema, en Tacotalpa, en Macuspana, en Tenosique, ¿sí? Entonces estoy señalando 6 municipios de violencia psicológica de los 17 que existen en el estado. En donde mayor incidencia hay. Así es. Ahora, otra preocupación importante es en violencia física. En violencia física también el más alto o de los más altos está en el centro, aunque Tacotalpa está muy cerca de él, porque Tacotalpa tiene 30% y en el centro el 29.5%. Pero está Macuspana, se repite Comalcalco, se repite también Tenosique. Vemos cómo son ciertos municipios donde el problema está centralizado, y esto nos ha pedido el señor gobernador que lo señalemos como para atenderlo directamente, tener nosotros algunos elementos, acciones que se puedan realizar en todo el estado, porque aún en los que tienen poco porcentaje, ahí hay problema. Hablamos de un 2%, pero o de un 6% o de un 19%, pero cuando hablamos de miles de personas en el municipio, entonces el 2% se convierte, por ejemplo, aquí en el centro, el 2% son 60,000 mujeres que están siendo afectadas, ¿verdad? Son muchos. Son bastantes. Entonces, cuando hablamos en porcentaje, suena como poco, pero en realidad hay muchas personas con esos problemas. Hablamos de violencia patrimonial. Lo que ocurre en el caso de las mujeres es que en realidad poseen cosas porque las heredaron de su familia o ellas las trabajaron y las obtuvieron. Entonces poseen cosas porque se las han regalado o de alguna manera se han hecho de ellas. Se han hecho de ellas, les pertenecen. Sin embargo, cuando hay un problema en la familia, se recurre a sus propios bienes. Las despojan, les quitan sus terrenos, les quitan sus automóviles. Según el nivel de la familia, puede ser que les quiten la televisión o la lavadora o lo que sea, ¿verdad? Pero entonces eso es violencia patrimonial. Es el despojo que ocurre muchas veces por parte del esposo, pero más veces por otros familiares, gente que está en torno a las mujeres. Y ahí vuelve a aparecer Comalcalco, Tacotalpa, Centro, Tenosique. Como los más altos, exactamente. Aunque aquí se suma Jonuta, por lo que aprecio, y Cunduacán también. Así es. Bueno, ¿y la violencia sexual, doctor? La violencia sexual también es uno de los problemas bastante graves. Pues hay una situación de violaciones en distintos municipios. Aquí vemos como el más alto en el centro, el 14%. Estamos hablando de algo así como 90,000 casos, ¿verdad? De personas que han sido tocadas, mujeres que han sido tocadas contra su voluntad. Sí, contra su voluntad. Entonces,
La pregunta precisamente dice, ¿han tocado su cuerpo sin su consentimiento? Y hay otra pregunta que sí, la que vamos a ver después, sí, que se refiere a que si han tenido relaciones sexuales forzadamente. Y bueno, es muy alto, y también es Cárdenas, es Comalcalco, es Cunduacán, es el centro, es Tenosique, donde se repite mucho más. Entonces, algo está pasando en esos municipios que particularmente se debe atender. ¿Por qué existe en todos los municipios? Pero ¿por qué en Centla, por ejemplo, aparece el 3.5%, a diferencia de otros municipios? Estos son porcentajes. A veces las personas creemos que el centro, como tiene más gente, por eso sale. No, la realidad es que hicimos una proporción, y entonces tenemos porcentajes exactos, es decir, el porcentaje que existe ahí respecto del tamaño de la población, ¿sí? Entonces, no es que sea más grande o más pequeño el municipio, es que hay más problema en realidad o hay menos problema según el caso. Claro. Ahora bien, todo esto que ustedes han diagnosticado y que han recabado, tiene la pretensión de revertirlo. No es una tarea sencilla, eso lo tenemos claro. Tiene que ver con cultura, tiene que ver con educación, tiene que ver con principios. Híjole, ¿por dónde empezar, doctor? Creo que es la pregunta. Sí, en realidad tenemos una serie de acciones que estamos proponiendo. Mire, el problema tiene que ver con cuestiones de educación, entonces nos apoyamos de la Secretaría de Educación. Problemas de salud, también hay mucha situación de ese tipo. Problemas de donde se requiere la Secretaría de Obras Públicas, etcétera. Pero entonces necesitamos capacitar a funcionarios. Tenemos una serie de acciones para 2014, capacitar a funcionarios en estas cuestiones, capacitar también a empresarios privados, hacer reuniones institucionales donde mostremos el catálogo de los cursos que tenemos, elaborar talleres, atención personalizada a mujeres. Al instituto vienen mujeres que reciben información y apoyo de tipo jurídico y también de tipo psicológico. Incluso hacemos brigadas donde haya ayuda de tipo médico, ¿sí? Sin embargo, el porcentaje de las personas que pueden acudir al instituto y de las que se les puede atender en realidad es poco para el tamaño del problema. En realidad necesitamos ayuda de todos los municipios. Hacemos foros de violencia que se refieren a la violencia. Vamos a estar en la Feria Tabasco, vamos a tener un stand dando información. El Día Internacional de la No Violencia también hacemos un evento donde estamos difundiendo esta información. Lo primero es que la persona esté informada, que el público esté informado. A veces la gente está sufriendo violencia y no sabe que eso es violencia. Encontramos muchos casos en que si tú le preguntas si ha sufrido violencia, te dice que no, pero luego siguen las preguntas, que si le han jalado el cabello, que si le han cacheteado, que si le han... Entonces responden que sí. Entonces uno se da cuenta que ellas no lo consideran violencia. Y cuando uno lo analiza, lo que pasa en el resto del cuestionario es darnos cuenta que efectivamente ellas creen que eso es lo normal. Pues para eso estoy casada, ¿sí? Sobre todo en las áreas rurales, en las áreas más alejadas, ocurre que es lo normal que el marido le pegue a la mujer, ¿sí? En el caso de la violencia sexual también pasa mucho cuando han sido forzadas. Vemos que es la gente que está cerca de la persona la que está ejerciendo violencia contra ellas, ¿verdad? Son los padrastros, surgen mucho los padrastros, los compadres, algunas veces los tíos, ¿sí? Los primos en una menor medida, casi muy poco los hermanos. Hay situaciones graves que se están dando en ese ámbito de lo sexual. Y uno piensa a veces que es una cuestión de estratos sociales, que porque en un área popular viven en un solo cuarto, etcétera. No, en todos los ámbitos y en todos los estratos existe este problema. Entonces son cosas que se tienen que atender y que están fuera del alcance del mismo
instituto, que necesitamos del apoyo de la comunidad y necesitamos también del apoyo del resto de las secretarías del Estado, ¿verdad? Y sobre todo de quien lo está padeciendo. Exactamente. Es importante que denuncien. Sí. Bueno, pues doctor, estos datos son importantes. Deseamos en realidad que pues todos estos proyectos que tienen ustedes los cristalicen, que pueda arrojar resultados. Yo entiendo esto como parte de una política pública, pero como usted decía atinadamente, en la que todos tenemos que participar, no es nada más una cuestión que a ustedes les corresponda. Esperemos que la próxima vez que platiquemos tengamos mejores resultados que estos. Vamos a procurar tener mucha más información y creemos que va a crecer en realidad la cantidad de gente que denuncie, ¿sí? Pues esa es otra cuestión, ¿no? Porque igual y esto se ve así, pero hay tantos casos que no han sido reportados. Así es. Bueno, pues les agradezco su presencia aquí en el reportaje. Creo que esto es valioso y le insisto en el deseo de que haya buenos resultados de fondo en todo esto en el futuro. Que tenga un buen día. Vamos a hacer una pausa, son las 9:13. 2014. Contigo cada